Perfecto, muchas gracias. Sí, como dijo Paulina, yo les voy a comentar el caso de la colección de abejas de la PUCB y cómo la digitalización puede ser una herramienta al rescate de las colecciones. Y este es un trabajo que he hecho en conjunto con Manuel López y la profesora Luisa Ruz. Y voy a partir contándoles un poco de las colecciones de nuestra universidad para quienes no están familiarizados con ella. A mediados del siglo XX, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso tuvo un auge en el tema naturalista y se desarrollaron grandes colecciones que estaban entre las más importantes del país. Y principalmente estas colecciones fueron el esfuerzo de los profesores Otto Sellner, que era un destacado botánico alemán, y del profesor Haraldo Toro, que fue profesor de la universidad durante mucho tiempo y fue director del Instituto de Biología y creador de la colección de zoología. Y durante varias décadas, estas colecciones estuvieron entre las más importantes del país y de la región, pero lamentablemente en la actualidad, como lo han ido comentando los expositores que me precedieron, el cambio en las prioridades de investigación y en las políticas de financiamiento ha afectado muy fuertemente estas colecciones, ¿no? Ya que hoy en día las colecciones se mantienen gracias al esfuerzo particular de algunos profesores que han insistido en seguir manejándolas, pero en este momento no contamos con ningún tipo de financiamiento interno ni externo para manejar estas colecciones como se hacía antiguamente. Y a la falta de recursos sumamos también la falta de taxónomos, ¿no?, que pone en riesgo la preservación y la continuidad de nuestras colecciones, dado que al ser campos en los que es muy difícil conseguir financiamiento externo para poder hacer investigación y poder seguir operando, mucha de la gente que se forma en taxonomía se va a trabajar a la consultoría o se va a trabajar a otro tipo de ámbitos y no se queda en las colecciones, ¿no? Entonces, gracias a la estrategia de fortalecimiento de las colecciones que presentó Lacey hace un momento, nosotros estamos repensando nuestras colecciones como Instituto de Biología y vimos que es necesario hacer una puesta en valor de estas colecciones y también hacer una modernización de estas colecciones aprovechando la tecnología actual. Entonces, para ello estamos trabajando en la indexación de las colecciones, en la digitalización de registros, que es algo de lo que les voy a mostrar ahora. También esperamos empezar pronto con la digitalización fotográfica de los especímenes y un poco más adelante ir hacia el desarrollo de colecciones virtuales unificadas e implementar el uso de herramientas moleculares para la identificación. Particularmente, la colección de abejas que tiene la PUCB es bien importante, dado que es la colección más grande que hay en el país y una de las más importantes en América Latina sobre este tema. Esta colección fue iniciada en la década de 1950 por el profesor Haraldo Toro y actualmente es mantenida por la profesora Luisa Ruz, quien se hizo cargo de esta colección después que el profesor Toro falleciera. Esta colección tiene más de 36,000 especímenes colectados entre 1907 y 2010 y representa al menos 168 de las 436 especies de abejas que están descritas para Chile y por lo tanto constituye un legado de historia natural de un valor incalculable. Y como lo mencionaron en las charlas anteriores, estos materiales son evidencia de lo que había en lugares donde hoy en día ya no hay esta riqueza natural, ¿no?, donde se ha perdido todo este legado natural y son una fuente de información para la investigación, para la toma de decisiones y para la educación a la que podríamos sacarle muchísimo más provecho. En 2008 se realizó un primer esfuerzo de digitalización de esta gran colección de abejas con un financiamiento de la Organización de los Estados Americanos y fue en ese entonces que la PUCB recibió un apoyo económico del proyecto de IABI, que es el Inter-American Biodiversity Information Network. En su línea temática de polinización se financiaron varias instituciones de América Latina en este proyecto para digitalizar colecciones y poder hacer una base de datos, y esta base de datos estuvo en línea durante varios años, pero cuando se acabó el proyecto, se acabó el financiamiento
y no fue posible seguir manteniendo en línea el servidor donde tenía esta base de datos y finalmente ese servidor se cayó y esa información estuvo guardada por mucho tiempo y ahora estamos trabajando para recuperarla. Es así que tuvimos la suerte de tener la oportunidad de hacer una segunda digitalización y esto surgió el año pasado a raíz del proyecto Surpass 2 en el que yo colaboro, que es un proyecto en consorcio con investigadores de Argentina, Brasil, Chile y el Reino Unido. Entonces, gracias a este proyecto, nosotros pudimos reprocesar y actualizar esta primera digitalización que se hizo en 2008. Y ahí tengo que destacar el enorme trabajo que hizo Manuel revisando los 36.010 registros de esa base de datos y actualizando mucha de la información que estaba ahí, particularmente el trabajo de agregar las coordenadas geográficas a registros muy antiguos de museo demandó una cantidad enorme de trabajo, pero gracias a Google Earth y a la información de las fichas de la colección, nosotros pudimos estimar las coordenadas para un 83% de los registros. Y una vez revisada y actualizada la taxonomía y depurada la base de datos, nosotros pasamos este material al estándar Darwin Core para publicar los datos en GBIF. Y ahí también tengo que agradecer el enorme apoyo de Lacey Amaya y del Ministerio del Medio Ambiente en este proceso. Y finalmente, nosotros hicimos pública esta enorme base de datos hace poquito, el 14 de septiembre de este año, y ahí tienen el link del repositorio en GBIF si alguien quiere acceder a la base de datos, pero igual lo pueden acceder desde GBIF. Y de esta forma conseguimos abrir esta enorme colección de abejas silvestres de Chile al mundo mediante la plataforma GBIF. Ahí les puse un pantallazo de cómo se ve la colección. ¿Sí? En este momento, la base de datos contiene 35.743 registros que corresponden a 168 especies de 49 géneros y 5 familias, ¿no? Que, como les había dicho, el 83% tiene coordenadas, ¿sí? Están todas con fecha, están todas con la taxonomía al día y pueden ver aquí en el mapa la representación geográfica que tienen estas muestras. ¿Sí? Y justamente pensando en la charla anterior de Gloria y de lo difícil que es muestrear en las latitudes más australes del país, y justamente aquí nosotros vemos que hay un gap relativamente importante en la representatividad de las últimas dos regiones, ¿no? Esto lo podemos ver también aquí en este mapita que armamos, donde tenemos las localidades de colecta, ¿no? Que vemos que la parte centro-sur, centro-norte está bastante bien representada, el norte un poco menos y el sur bastante menos. Aquí en el panel C tenemos la cobertura temporal de la colección, ¿no? Que si bien tenemos unas pocas muestras de antes de los 50, que fue cuando el profesor Araldo Toro comenzó con la colección, el grueso de las muestras se colectaron entre los 60 y los 70, perdón, y entre los 80 y principios de los 90, ¿no? Que fueron los grandes periodos de actividad de estas colecciones. Y en cuanto a la cobertura espacial, como les había mostrado en el mapa, tenemos una alta frecuencia de registros hacia Chile central, tenemos una cierta cantidad de registros en el norte y muy poquitos registros en el sur. Ahora bien, ¿por qué es importante esta información? ¿Sí? En el proyecto Surpass 2 se decidió rescatar esta información debido a la crisis de polinización que se vive a nivel mundial, ¿no? Entonces, para poder tomar decisiones e informar en esta crisis de polinización necesitamos información confiable. Y uno de los ejes fundamentales del proyecto Surpass estuvo referido en la sistematización, digitalización y unificación de las diferentes fuentes de información en Argentina, Brasil y Chile para poder proponer decisiones y políticas acordes a este problema. Entonces, para ello, decidimos utilizar el principio FAIR, que viene de Findable, Accessible, Interoperable y Reusable, ¿no? Para que nuestros datos puedan ser fácilmente encontrables, accesibles, interoperables y reusables.
Y particularmente esta colección nos entrega datos históricos de ocurrencia de muchas especies de abejas que son importantes polinizadores y que no solo tienen una gran importancia de historia natural, sino que también tienen una gran importancia económica en la producción de los alimentos que consumimos. Y también tenemos una importante cantidad de registros de especies amenazadas, principalmente del abejorro Bombus dalbomi, que hoy en día está calificado como en peligro crítico de extinción. Esta información, al estar digitalizada y estandarizada en formato Darwin Core, permite acceder a estos registros desde cualquier parte del mundo y también permite que toda la información taxonómica temporal de la colección pueda ser fácilmente analizada usando diversas herramientas como R, algún sistema de información geográfica, por ejemplo. Y estos datos pueden usarse para generar más investigación. Y aquí abajo puse como ejemplo un artículo que salió en Nature Communications el año pasado, que lo escribieron colegas del Reino Unido que son parte del proyecto Surpass, en que ellos utilizaron este tipo de información para demostrar con evidencia dura cómo iban disminuyendo los insectos polinizadores en Gran Bretaña. Entonces, la idea, al poder juntar y sistematizar todas estas fuentes de información para estos 3 países de América Latina, la idea es poder hacer análisis similares a estos y poder determinar si existe o no una declinación en los insectos polinizadores en América Latina y cuál sería su impacto sobre la polinización. Y otra cosa que es súper importante al momento de digitalizar las colecciones es que esto constituye un seguro ante catástrofes. Entonces, estas colecciones digitales no solo quedan abiertas a todo el mundo, sino que pueden persistir ante una catástrofe. Recordemos el incendio de diciembre de 2007 en Valdivia, ¿sí? Que un cortocircuito en un laboratorio de química acabó con todo el edificio de ciencias y se perdieron todas las colecciones que estaban ahí, o lo que sucedió en Río de Janeiro hace un par de años, de otro incendio también acabó con las colecciones del museo. Y uno piensa, sí, esto a mí no me va a pasar, pero en realidad estuvimos a un pelo de mi calva que no suceda. En noviembre del año pasado, ¿sí? Exactamente un año, hubo un incendio que afectó el sector de Curauma, donde está el campus de la universidad y donde está la Facultad de Ciencias. ¿Sí? Y el fuego estuvo a escasos metros de llegar al edificio donde están las colecciones, ¿no? Entonces, el tener las colecciones resguardadas de forma digital es siempre un seguro de esa información ante cualquier eventualidad que pudiera existir y es una razón más para fomentar la digitalización de estas colecciones. Bien, ya para ir cerrando mi intervención, les voy a contar un poco qué proyecciones tenemos a futuro. En el corto plazo, pretendemos fotografiar toda la colección de abejas y hacer un buen registro fotográfico utilizando la técnica del photostacking, que produce fotos fantásticas como estas que puse ahí abajo de ejemplo, que es un sistema automatizado que puede tomar fotografías a diferentes profundidades y después junta todas las fotos para generar una fotografía que esté enfocada en todos los puntos, ¿no? Lo cual es súper importante para registrar este tipo de muestras. También pretendemos terminar el proceso de indexación de las colecciones que quedó en stand-by el año pasado después del estallido social y este año con la pandemia. Y algo un poco más ambicioso que tenemos en el tintero es gestionar la digitalización de la colección de vertebrados y del herbario de la universidad. ¿Sí? En este momento tenemos hecha la pega con la colección de abejas, pero nos quedan estas otras 2 colecciones grandes con las que estamos al debe en la parte de digitalización. Y ya más para futuro, también pretendemos gestionar fuentes de financiamiento para fortalecer estas colecciones, ¿sí? Lo cual esperemos se pueda concretar a partir del próximo año con la estrategia de fortalecimiento que está impulsando el Ministerio de Medio Ambiente, como lo comentaba Lacey hace un momento. Y también queremos impulsar el uso de estas colecciones para fines de docencia e investigación al interior de la universidad, como se hacía antiguamente y ahora se ha ido dejando de lado.
Y también queremos diseñar un sistema interoperable de datos abiertos de biodiversidad bajo estándares internacionales. Mantenerlo de GBIF, pero ir un poco más allá y tratar de hacer alguna especie de atlas de biodiversidad como ALA, por ejemplo. Y ya a más largo plazo también quisiéramos implementar un sistema de identificación molecular en que nosotros podamos involucrar a la gente que está trabajando en biología molecular en la universidad, que tenemos un grupo bien fuerte y que puedan contribuir también a nuestras colecciones y a recuperar este legado de historia natural. Bien, eso era lo que tenía para mostrarles hoy día. Quiero agradecer en primer lugar a Lacey Amaya por la invitación a participar en este seminario y por todo el apoyo que GBIF Chile nos ha prestado desde hace varios años ya. También quiero agradecer al doctor Antonio Saraiva, que lo tenemos acá. ¿Sí? El doctor Antonio Saraiva es profesor de la Universidad de Sao Paulo y él fue el principal impulsor de la digitalización de estas colecciones en 2008 con el proyecto IADIN. Y también es uno de los grandes impulsores de este tema en el proyecto Surpass 2. ¿Sí? También deseo agradecer el financiamiento del proyecto Surpass 2, que para el equipo chileno proviene de la NIR. Y quiero agradecer a este tremendo equipo que compone el proyecto Surpass 2, que ha sido un apoyo muy grande para Manuel y para mí en este proceso de digitalización y trabajo de estas colecciones. Y por supuesto, también tenemos que agradecer al proyecto IABIN de la OEA, sin el cual no hubiéramos tenido la oportunidad de tener esa primera digitalización.